Vamos a ir hasta Kiev, en Ucrania, donde está Horacio Rocha, enviado especial de Noticias Televisa y de Foro TV. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes para ti. Buenos días aquí en la Ciudad de México. Ucrania, ya no te voy a decir cómo amaneció Ucrania, porque para ti ya es tarde, pero ¿cómo está el sentir, el pulso de la gente ahí en la capital ucraniana y cómo se percibe lo que está sucediendo en las ciudades, en las comunidades más cercanas al frente oriental de ese país? Hola, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenos días. Bueno, pues es, como puedes ver, un día soleado aquí en Kiev, la capital de Ucrania. Y así como está despejado el cielo, pues el horizonte político y militar, sobre todo, pues parece despejarse también un poco, aunque sea esa tormenta de bombardeos que podría arrasar con pues buena parte de Ucrania, parece alejarse un poco y quizá los vientos de la diplomacia y esa presión que se ha intentado aplicar sobre Vladimir Putin podría estar arrojando algunos resultados al menos. Y por supuesto hablo de esa noticia de hoy con la que nos despertamos, de que solo algunas, hay que decirlo muy claramente, tropas rusas han comenzado a retirarse de las fronteras. La explicación de Rusia es que terminaron sus ejercicios militares como tenían planeado y ya pueden, dicen, regresar a sus bases, regresar a sus barracas, y dijeron también en este comunicado ruso que todo esto ha significado ser ya una gran victoria sobre la propaganda de Occidente, que ha sido, dijo el comunicado, humillado Occidente y destruido, y que hoy pasará a la historia destruyendo la propaganda, dicen, de Occidente. Palabras muy fuertes en la típica retórica rusa, dichas por la vocera del ministro de Exteriores ruso, María Zakharova. ¿Es esta la primera señal de que Vladimir Putin deja de lado la posibilidad de una invasión? Esa amenaza de países como Estados Unidos o Gran Bretaña de enormes sanciones económicas que además no han explicado, lo han hecho retroceder. ¿Es esta una victoria, Raimundo, para la diplomacia, para Occidente o para Putin, como él pregona? Imposible decirlo todavía cuando hablamos de que retirar algunas tropas pues no elimina realmente lo que representan esos 130,000 soldados y docenas de tanques y jets dispuestos a bombardear en minutos Ucrania a la orden del Kremlin. Pero al menos es positiva, Raimundo, ya a unas horas de esa supuesta invasión, además que se ha repetido muchas veces, podría comenzar pues en las próximas 24 horas, mañana miércoles. Cualquier cosa de este tipo, esta retirada de tropas, aunque sea mínima, es bienvenida. Habrá que ver la respuesta de países como Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, sobre todo, qué dicen a esto. Esto porque aún esta mañana inteligencia militar hablaba de cómo podría ser esa invasión, atacar varias ciudades fronterizas y sobre todo aquí en Kiev, el corazón de Ucrania. La intención en ese caso sería pues tirar al gobierno de Volodymyr Zelensky y colocar uno que fuera prorruso. Esto es lo que dicen la inteligencia occidental. Horacio, todas estas especulaciones continúan, Raimundo. Sí, perdón. No, sí, estaba yo escuchándote y hay cosas que me han llamado la atención. Un poco, nada más para redondear, esto que hizo, que anunció el retiro de algunas tropas, es como parte de este juego de ajedrez, ¿verdad? En esto, es decir, no se cierran los espacios de negociación política y diplomática, pero como tú bien dices, bueno, sí se retiran algunas, pero están amasadas las tropas. Tú dices los aviones para bombardear. O sea, esta parte que tú acabas de mencionar como bombardear, ¿es una posibilidad real? Si es una posibilidad real y lo están tomando así en Ucrania, en Kiev, ¿tú ya has visto cómo se están instalando unidades o baterías antiaéreas en la capital de Ucrania? No hay nada de eso todavía, Raimundo. Realmente lo que sí están haciendo, están planeando quizá una evacuación de la ciudad. De hecho, hoy fui testigo de cómo en varios hoteles aquí en Kiev, docenas y docenas de personas, turistas ucranianos, visitando también su capital, pues hicieron sus maletas y dejaron ya sus habitaciones. Ya no están dispuestos a esperar más por la diplomacia. Lo que sí dicen también es que sus soldados están listos para defender
defender la soberanía de este país. Mañana miércoles es también donde la oferta de la Embajada Mexicana de sacar a Kiev a quienes vivan aquí y llevarlos a una zona segura aplica. Como sabemos, hay menos de 100 familias registradas con la embajada, pero no todas aquí en Kiev, así que si quieren evacuar van a tener que llegar primero aquí, y eso no es sencillo. En redes sociales algunos se han quejado de falta de previsión cuando otros países ya habían lanzado la alarma de salirse de Ucrania lo antes posible, hace más de una semana. Por otro lado, Raimundo, la diplomacia en esta semana, pues esta semana vital, pues va a continuar, no puede estancarse ni perder tracción, así que será interesante ver después de ese retiro de tropas en qué se centra y qué mensaje da la reunión de hoy del canciller alemán Olaf Scholz con Vladimir Putin en Moscú. Hasta ayer no se esperaba mucho de ello, pero ahora quizá podría arrojar algún resultado positivo y más concreto sobre una posible resolución a esta crisis. Hay algo interesante, Raimundo, y es que tú hablabas de la preparación de los ucranianos, quizá no con baterías antiaéreas, aunque sabemos que Estados Unidos y otros países les han dado ayuda militar. Están confiando también en algo muy extraño que está sucediendo en este invierno aquí en Ucrania, que como puedes ver está bastante soleado y no necesito ahora mismo una gran chamarra. Normalmente deberíamos estar a menos 20, menos 25 grados centígrados con mucha nieve, y esto ha dado lugar a una situación que le llaman rustitsa en ruso, y es cuando cae nieve pero no hay demasiado frío para que se endurezca, y entonces se hace todo fangoso, y esta es la situación que hay ahora en mucha de la frontera con Ucrania, con Bielorrusia, por ejemplo, y están apostándole a ello también para que si hay una invasión de Rusia, muchos de los tanques, y hay un video que se hizo viral de estos ejercicios militares rusos donde muchos tanques rusos se habían quedado atrapados en ese fango, y están apostándole a este invierno que ha sido más o menos cálido, para que en caso de una invasión le tomara más tiempo a Rusia llegar aquí a la capital, a Kiev, y sobre todo tirar al gobierno de Zelensky. Oye, cuando es muy fácil ver imágenes de quiénes son periodistas y quiénes son ciudadanos en situaciones de conflicto. Uno dice, bueno, ¿y cómo saben perfectamente cuáles son los periodistas? Porque son los que llegan a las ciudades cuando la gente está evacuando las ciudades. Y en esto, un poco con esa figura, yo quisiera preguntarte algo personal, profesional. Yo me imagino que tú también ya tienes tu plan de evacuación, junto con la prensa, porque en estas situaciones se trabaja por razones de seguridad de manera muy colectiva, de manera con muchos colegas. ¿Cuáles son los escenarios que tienen? ¿Cuáles son los planes de evacuación? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál sería el momento en el cual, si hay una invasión, ustedes dicen, me quedo, como lo han hecho algunos periodistas en otras guerras, en otros momentos, en otros tiempos, o tengo que evacuar porque simplemente las condiciones para trabajar serán imposibles? Y uno como periodista, lo sabemos muy bien, pues nunca debe ser la noticia, porque uno va, como lo está haciendo, a reportar la noticia. Eso nada más. ¿Qué planes de evacuación tienen ustedes en caso de invasión? Muy buena pregunta, Raimundo. Ha sido muy interesante ver la reacción de los ucranianos en estos días. La vida pues ha seguido aquí en Kiev, y no puedo decir que se respire un aire de pánico. Ayer, 14 de febrero, vi a muchas parejas celebrando su amor en las calles, comprando flores y riendo. Y eso es pues solo un ejemplo. Los negocios están abiertos, también funcionando. Y esto pues ya lo he visto yo en otras zonas de conflicto, donde la reacción pues termina siendo, sobre todo en una situación de la tensión, dura meses o semanas, de aceptar la situación y de decidir pues que no pueden parar su vida y que no pueden evacuar esta ciudad. Dicho eso, pues las autoridades sí que se lo han tomado muy en serio, Raimundo, y ya desde el sábado pasado hay un plan aprobado para una posible evacuación de Kiev, o al menos de los que quieran irse. Y es una ciudad de más de 4 millones de habitantes, rutas hacia Polonia, que en una crisis humanitaria podría recibir hasta 1 millón de ucranianos,
ucranianos, y eso solo en Polonia, también podría cruzar a Hungría, Rumanía, Eslovaquia también. Pero algo interesante también es que, claro, hay muchos edificios de la época soviética aquí en Kiev. Incluso nuestro traductor ucraniano pensaba que este hotel en donde estamos y donde se está quedando la prensa tendría su búnker preparado durante la época de la Guerra Fría. La sorpresa que nos encontramos ayer, y él también, nuestro traductor, es que no es así, porque los periodistas también hemos estado hablando de esa posible evacuación y cómo sería en caso de bombardeo. Y lo que resulta, Raimundo, es que Kiev tiene una red subterránea de túneles enorme, y de hecho esta ciudad cuenta con la estación de metro más profunda del mundo, con 105 metros, si no me equivoco, y esos son los lugares donde en teoría, en caso de bombardeo, miles y miles de ucranianos y también los periodistas que decidan quedarse y no abandonar la capital se dirigirían sin duda. Otro plan de evacuación que manejábamos ayer, la posibilidad era también irnos hacia donde se iría la crisis humanitaria, que sería hacia alguna de estas fronteras como Polonia, y seguir cubriendo ese retiro de posiblemente millones de ucranianos, porque otra de las cosas que podría suceder aquí es que se temen mucho los ataques cibernéticos, donde se caerían los satélites, se caería el internet, no habría teléfono y tampoco podríamos hacer nuestro trabajo como periodistas. Así es de que sería quizás seguir un poco ese camino que llevaría a la crisis humanitaria, o los que decidan quedarse aquí, esperar a que el bombardeo no fuera por mucho tiempo y después poder salir y seguir trabajando. Pero si está Rusia tomando el gobierno aquí en Kiev, pues no creemos, es lo que estuvimos hablando ayer también, que nos permitirían hacer nuestro trabajo. Oye, tú publicaste ayer una fotografía, se la vamos a mostrar aquí a nuestro auditorio y queremos que nos platiques la historia detrás de la fotografía. Ahí están, me imagino que son periodistas y están platicando ahí entre ustedes y viendo qué, viendo opciones, viendo mapas, viendo rutas de evacuación, viendo posibles puntos de ataque. ¿Qué es lo que estaban discutiendo ahí? Sí, Raimundo, precisamente lo que te estaba comentando, había un par de periodistas, una española, argentina, yo, nuestro traductor, que es el que está de espaldas, y nos estaba mostrando en ese momento un mapa de Kiev, explicándonos también, porque pues muchos no conocemos, sobre todo las pequeñas ciudades y poblados de Ucrania. Nos explicaba cómo muchos ucranianos también están ya abandonando Kiev, que aunque viven aquí, pues tienen mucha familia en poblados cercanos, y nos explicaba cómo muchos van a preferir irse y ya se han ido a esos lugares porque es donde creen que Rusia no tendría interés en bombardear en absoluto, y nos explicaba cuál podría ser la ruta que podríamos tomar nosotros, dónde podríamos quizá seguir trabajando. Se hablaba de la posibilidad de colocarnos en Lviv, una ciudad ya más cercana hacia la frontera con Polonia. Él nos explicaba que tampoco era muy bueno ahí porque tampoco está tan lejos de la frontera norte de Ucrania, por donde también se piensa que podrían entrar los rusos en caso de una invasión. Entonces estábamos hablando de esa posibilidad. También nos mostraba el mapa de aquí, de Kiev, y dónde en caso de un bombardeo, qué teníamos que hacer aquí en el hotel, dirigirnos quizá, como te decía, a esa red subterránea, y una vez que pudiéramos salir, dónde nos podíamos ver con él para que él tratara de recogernos en coche y nosotros entonces tratar ya de salir de la ciudad, o si no nos pudiera recoger, salir a pie. De eso estábamos hablando. Horacio, pues muchísimas gracias por este reporte desde la primera fila de donde se escribe la historia, en Kiev, en Ucrania. Horacio, doblemente, cuídense mucho, buena jornada, muy buen trabajo. Muchísimas gracias, un abrazo, Raimundo. Decía Horacio Rocha, el hotel donde nos encontramos los periodistas. Este es uno de los datos interesantes. En ciudades, en países en conflicto, normalmente hay hoteles donde se concentran periodistas por razones de seguridad. En Irak, en Bagdad era el Al-Rashid, en Beirut era el Continental, en Belfast era el Europa, en Ruanda, en Kigali era el Milcolin. Eso es lo que sucede. Esto es parte de lo que un corresponsal de guerra, una corresponsal de guerra, como es el caso en estos momentos de Horacio Rocha, trabaja para que usted esté muy bien informado. Pero